Damos la bienvenida al economista Pedro Páez, analista económico. Economista, muy buenos días. Bienvenido a Los Especialistas. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a ustedes, a su audiencia. Bueno, hoy vamos a hablar de la propuesta de reforma tributaria, mi estimado Jaime. Así es. Economista, esta propuesta que muchos la ven con buenos ojos, gente que tiene mucho cusqui, como dice acá el quichua, gente que tiene mucho cusqui dice que está bien porque hay remisión tributaria, se va a beneficiar a los que más tienen con 1.200 millones de dólares. ¿Cuánto beneficio va a recibir la gente del pueblo con esa propuesta de reforma? Porque todavía no es reforma. Bueno, está muy grave la cosa, porque no solamente los que tienen mucho cusqui están festejando por anticipado las Navidades por esta situación tan regalona, sino también alguna gente de no creer, ¿no? Entonces yo creo que hay que prestar mucho cuidado a lo que está pasando en la Asamblea, ¿no? Ya fue una mala cosa el que pueda pasar el CAL, el Consejo Administrativo de la Legislatura, porque esa ley viola artículos de la Constitución, porque esa ley viola el reglamento de los proyectos de ley, de decretos ley de emergencia. Claramente se plantea que las leyes solamente pueden tratar de una sola materia, y aquí se están modificando artículos tributarios, por un lado, una materia, laborales, por otro lado, otra materia, pero además atañen una cantidad de otros elementos implícitos en algunos casos que están, creo yo, vulnerando de manera muy grave la soberanía nacional, que están vulnerando de manera muy grave la seguridad nacional, la seguridad ciudadana. Y es un tema sobre el que se ha prestado muy poca atención, ¿no? Un capítulo, hay tres grandes capítulos. El capítulo de las remisiones que usted mencionó, la remisión más importante es la que se hace el propio presidente de la República. La familia Noboa, las empresas de la familia Noboa registradas, tienen ya una deuda en firme, es decir, que ya no está sujeta a litigación o apelaciones judiciales de 144 millones de dólares. Y según algunos cálculos con esta ley se les perdona 107 millones, es decir, solamente tienen que pagar 37. Y eso está claramente en contra del artículo 232 de la Constitución, que dice, pero de manera categórica, mandatoria, no es un problema sujeta a opinión. Ningún funcionario público puede pronunciarse, puede actuar en temas que le conciernen. El presidente de la República está directamente involucrado, tiene conflicto de intereses con este aspecto específico de la ley. Así que ya solo por eso está anulada la ley. Debería ser archivada inmediatamente la ley. Además, esto está en una clara violación, digamos, de varios preceptos de ética, ¿no? Sí, es una cuestión, pero elemental. El país necesita un acuerdo nacional. Fue una señal importante el hecho de que se superen las polarizaciones y se tenga un acuerdo legislativo. Pero el país necesita algo que trascienda el reparto de dignidades en la Asamblea Nacional y que plantee una recuperación de la patria frente a la penetración de las mafias, una recuperación de la patria frente a la penetración de poderes extranjeros enemigos de la nación. El Ecuador es signatario del artículo 4 del Convenio de Palermo, que declara al narcotráfico enemigo de la nación. Es una lástima que no haya prosperado, que inclusive dentro de sectores progresistas se haya claudicado en la primera versión de la acusación en contra de Lazo, del banquero Lazo, que planteaba que esto es un problema de traición a la patria. El país necesita un gran acuerdo nacional para frenar esa penetración, para revertir el deterioro de las instituciones democráticas, el deterioro de la democracia, el deterioro de las condiciones de vida cotidianas de los ciudadanos y para relanzar la economía. Pero no es así. ¿Cómo puede ser que el presidente, en su primera, que viene con vientos frescos, que viene con una cara nueva diciendo que es la nueva política, que está más allá del correísmo, anticorreísmo, que tiene que ser una cuestión que permita sacar a la nación del empantanamiento en el que se halla,
y lo primero que hace es perdonarse él mismo una deuda de 107 millones de dólares y les perdona al resto de sus amigos 1.200. Hay otros cálculos que dicen que son casi 1.500 millones de dólares. Entonces, mire, empezando por ahí, la cosa es gravísima. Luego tenemos el gran capítulo que tiene que ver con las asociaciones público-privadas, que son mecanismos encubiertos de privatización, de regalos a la empresa privada. Aquí no estamos hablando de nueva inversión del sector privado. Estamos hablando de concesiones del Estado a la empresa privada que tiene una cláusula gravísima. Y estos elementos están vinculados al cuarto que le voy a hacer referencia, que es el tema de que el gestor privado, la contraparte privada, es responsable exclusivamente durante el periodo de la gestión. De ahí toda la responsabilidad le corresponde al gobierno. Acuérdense lo que acaba de pasar con Chevron y los arbitrajes internacionales. Chevron Texaco fue la que contaminó utilizando tecnologías que ya la propia empresa había prohibido en otras partes del mundo, pero como se trataba de indios, como estaban lejos, como estaban en el Ecuador, y como tenía una serie de gobiernos corruptos que los estaban socapando, pues aplicaron con toda impunidad esa tecnología. Se largaron, y no solamente que se lavaron las manos con eso, sino que ahora le demandan al Estado, y el Estado ecuatoriano tiene ahora que pagar con una responsabilidad inmediata de los procuradores, sobre todo de Íñigo Salvador, que estaba a favor del CIADI, que estaba a favor de las transnacionales que le atacan al Estado, siendo que su obligación por la que le pagaban era defender al Estado Nacional, pues tiene que pagar ahora 9.900 millones de dólares. Así es que vamos viendo el segundo gran capítulo, el tema de la asociación pública y privada. Y el tercer gran capítulo tiene que ver con la cuestión de las zonas francas, las sedes, que se llega ya a niveles verdaderamente brutales, porque en estas zonas francas se está planteando en los hechos de facto una situación de extraterritorialidad, que ahora puede definirse inclusive en términos de una zona franca unipersonal, que puede hacer que las transnacionales mineras, por ejemplo, las transnacionales petroleras, por ejemplo, los bancos, no solamente que están exentos de una cantidad de controles, una cantidad de impuestos, sino ahora pueden declararse zona franca y pueden comerciar entre ellos no solamente sin cumplir con el Código de Trabajo, sin pagar impuestos, sino sin ningún registro de parte del Estado. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿no es cierto?, ¿qué significa eso? Yo creo que habría que exigir que la Asamblea Nacional pida un informe técnico a cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, a la inteligencia de cada una de los servicios de inteligencia de cada una de las Fuerzas Armadas, para ver si es que esto no es un atentado para la seguridad nacional. Acuérdese lo que fue en Colombia, ¿no es cierto?, cuando Uribe, el presidente, el que después fue presidente de la República, Uribe, estuvo de director de aviación civil. Él fue el que liberalizó y organizó de tal manera la cuestión del tráfico interno y de los aeropuertos internos, de las pistas de aterrizaje internas, que permitió el salto cualitativo de Pablo Escobar en el control de la droga colombiana. Entonces, pongámonos a ver lo que significa eso, que se declare, ¿no es cierto?, por ejemplo, a una gran bananera, se declare una zona franca. Entonces, no solamente que tiene el aeropuerto, sino que ahora ya no tiene que pagar impuestos, ya no tiene que cumplir con el Código de Trabajo, ya no se registran sus transacciones. Y entonces ahí viene el cuarto gran capítulo que está implícito en todo esto, que se plantea una situación de regalona con respecto a las transnacionales, con respecto a intereses oscuros. Y se define implícitamente que todo eso va a arbitrajes internacionales como el que acabo de mencionar, en que los pájaros disparan a las escopetas, violando la ley, violando la moral, violando cualquier principio, ¿no es cierto?, de virtud, cualquier principio de justicia, cualquier principio de civilización inclusive. Y después de contaminar el oriente ecuatoriano, después de hacernos el daño, ahora exige que el Ecuador le pague 9.900 millones de dólares. Imagínese lo que va a significar toda la serie de arbitrajes internacionales que nos van a poner en el CIADI, fruto de esta ley. Entonces, se plantea aquí una situación muy grave. Como muy bien decía Jaime al principio, ¿no es cierto?, nada de esto favorece a la población ecuatoriana. Al contrario, le cargan con más impuestos. Pero dicen, no, en la declaración de motivos dice, por la situación gravísima que está, y tenemos que aprobar esta ley para afrontar los impactos del fenómeno del Niño.
Esto no está generando ingresos para el Estado, sino que al contrario los reduce, pues. No solamente que no disminuye el déficit fiscal, sino que lo aumenta en el corto, en el mediano y peor en el largo plazo. En segundo lugar, es una ley que plantea una situación de vulneración de los derechos de los trabajadores que está en contra de varios convenios internacionales que tiene el país con la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, viola el Código de Trabajo, pero también varios convenios internacionales vinculados a los derechos humanos que, de acuerdo al artículo 425 de la Constitución, o sea, lo que se conoce como la pirámide de Kelsen, está en el estrato superior, en la normativa superior, suprema del Estado, que es el bloque constitucional. La Constitución y estas normas de derechos humanos a nivel internacional. Se viola eso. En tercer lugar, ¿no es cierto?, se plantea una situación en la que en lugar de generar más empleo, se define una estructura de incentivos para sustituir el empleo relativamente formal, el empleo relativamente estable, pobre como hay ahorita, se lo va a sustituir por un empleo precario. Y solamente de jóvenes, cuya situación es absolutamente temporal. En cuarto lugar, se plantea una situación de vulnerabilidad frente a los tratados de arbitraje internacional, y en quinto lugar, se abre un gran interrogante respecto a cuál puede ser la capacidad que tenga sectores mafiosos, fuerzas transnacionales que han penetrado el país para hacerle daño a la sociedad ecuatoriana, para atentar contra la seguridad del Estado, contra la seguridad de los ciudadanos, una vez que tengan el resguardo de la zona franca. Con el aspecto, la cubierta de que esto es inversión extranjera. Ya se permitió, atentos, se acaba de permitir inversión extranjera en la seguridad privada. ¿Cómo sabemos que alguno de estas empresas privadas con inversión extranjera no viene de Albania? Por favor. Y si encima de eso tiene todas las exoneraciones fiscales, no tiene que pagar con el Código de Trabajo y puede hacer lo que le da la gana. En una zona franca que incluso puede ser unipersonal. Acuérdese de las empresas, ¿no es cierto?, que se reportaron en el León de Troya. Que se aprobaron 8 empresas de los amigos del difunto señor Cherry, ¿no es cierto?, de los amigos del banquero, ¿cómo se llama? Danilo Carrero. Danilo Carrero. Se aprobaron en un solo día. Acuérdese que además estaba vinculado a funcionarios de la superintendencia de compañías cuyos puestos parece que fueron, no solamente que fueron objeto del tráfico de influencias de esta misma trama, sino que además estuvieron vinculados a una cuestión de subastas. Ponga todos estos elementos conjuntos y dígame si no es un atentado contra la seguridad ciudadana. Por supuesto. Economista, antes de continuar, déjeme agradecer a las personas que están conectadas viéndonos, que son más de 2.600 personas. Un abrazo para todos. Gracias para Omar Novoa también por el super chat que nos acaba de hacer. Y antes de darle paso a mi compañero Gustavo Jiménez, quiero decirle a la gente que ponga los likes. Recuerde que el like nos impulsa a que muchas más personas vean el trabajo que hacemos con mucha dedicación aquí en Ecuador en Directo todos los días. Siempre estamos tratando de dar el mejor contenido. Gustavo. Gracias, economista. 2 preguntas. La primera, ¿es más lo que se va a recaudar que lo que se está condonando, se está permitiendo no pagar? Primera pregunta. Y segunda pregunta, esta ley de eficiencia y generación de empleo, ¿no es una copia o es algo parecido a la ley que se rechazó en la asamblea de Guillermo Lasso, en la época de Guillermo Lasso, que se llamaba atracción de inversiones, que abría las puertas a la privatización de todo aquí en el país? Es 90% de contenido, es la insistencia de la ley de Lasso. Entonces, de nuevo, el país necesita un gran acuerdo nacional, ¿no es cierto?, para de manera sólida recuperar el país, recuperar la nación, ¿no es cierto?, y relanzar la economía, generar empleo, generar la producción. El presidente Noboa intenta armar un discurso en torno a esa posibilidad y lo primero que hace, ¿no es cierto?, no es el acuerdo, sino el encuentro. Y regresamos a una continuación del gobierno del encuentro, del encuentro con los amigos del difunto señor Cherres, del encuentro del banquero Lasso, padre, del banquero Lasso, hijo, del banquero Danilo Carrera, del banquero Luque Lecaro, del banquero Correa, del banquero Cortázar, del banquero, de todos ellos.
La gente parece que se está olvidando de la amenaza permanente, continua y ascendente, escalando de la penetración del narcotráfico, y una penetración que está en las instituciones del Estado, en las Fuerzas Armadas, en la fuerza pública, en la banca, en los negocios, y se le está dando la posibilidad de reducir los controles y además de entregarle la plata, de regalarle la plata. Esto no recupera un solo centavo para el país. A ver, ahorita se plantea que hay un déficit de 5.000 millones de dólares y se le bajan los impuestos. Se reduce y se promete la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Al contrario, lo primero que hay que hacer es elevar el impuesto a la salida de las divisas, con lo cual se está generando, probablemente se puede generar, por ejemplo, si se sube a 7% el impuesto a la salida de divisas, se puede aumentar una recaudación inmediata de 3.000 millones de dólares. Con lo cual se puede plantear una serie de programas de reactivación económica, ¿no es cierto?, que generen verdaderamente un beneficio para la población. Se utiliza como pretexto a los trabajadores. Se dice, es que vamos a subsidiar la gasolina, vamos a subsidiar, se llama gasto fiscal. Ahora hay una reducción del 150%. Esto es aumentar el gasto fiscal, que es un eufemismo que se utiliza para que el gobierno el país deje de cobrar impuestos a las grandes fortunas. Cuando se trata del pueblo hablan de subsidios. Cuando se trata de las grandes fortunas hablan de estímulos, de incentivos. Entonces ahora se aumentan los incentivos también en ese sentido. Ya en el 2023 vamos a acabar el año con 7.000 millones de dólares de incentivos a las grandes empresas. Y con esta ley se aumentan esos incentivos. Si se quiere beneficiar a los trabajadores, a la vena, directito, que se plantee, que se haga una recaudación con el aumento del impuesto a la salida de divisas y que se plantee una exoneración del 100% de toda la planta de nuevos trabajadores empleados bajo las condiciones del Código de Trabajos, afiliados al IES, con estabilidad laboral durante el primer año, 50% durante el segundo año, 25% durante el tercer año. Ahí está directo. Se está estimulando la producción, se está estimulando la contratación y el empleo digno, adecuado, se está beneficiando directamente al trabajador y se está permitiendo, ¿no es cierto?, bases sólidas, directas, de la reactivación productiva y la reconstitución del tejido productivo, lo cual reduce la posibilidad de que los cantos de sirena del crimen organizado pueda llegar a ciertos sectores vulnerables, sobre todo entre los jóvenes. Economista, en el tema de la zona franca, hay quienes dicen que como esto no es nuevo, porque en cada gobierno se ha implantado zonas francas y no han dado resultados, en este momento en el que el país está pasando situaciones complicadas, ¿qué competitividad puede existir al abrir zonas francas cuando no hay seguridad, cuando no hay apoyo, cuando no hay economía? Y hay quienes dicen que esto se va a convertir en un monopolio de los grandes empresarios. ¿Será cierto? Pero por supuesto, mire, a ver, en primer lugar, su pregunta anterior. Ya la Corte Constitucional se pronunció en la materia de enviar como proyectos decreto ley de emergencia económica urgente, ¿no es cierto?, el tema de las zonas francas cuando rechazó el proyecto de Lazo. O sea, ya hay un pronunciamiento, ya hay jurisprudencia diciendo que esto es inconstitucional, que no puede ser un tema tratado como proyecto ley de emergencia económica. Primerito. Segundo, lo que usted dice es clarísimo. Hemos venido ensayando y con los cuentos de sirena de otras experiencias internacionales, sobre todo de los organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, la CAF, el cuento de las zonas francas, que se haga un análisis técnico para ver en efecto dónde han servido las zonas francas aquí en el país. Han habido varias experiencias, varios modelos. Hay algunos casos específicos que requerirían más tiempo, por ejemplo, el proyecto de Yachay, ¿no?, que planteaba una cuestión tecnológica de largo aliento. Pero en los demás casos son básicamente pretextos para evasión de impuestos y para eludir el Código de Trabajo, para violar los derechos de los trabajadores. Y ahora se plantea una situación totalmente indiscriminada. Cualquiera puede poner una zona franca, insisto. Pueden definirse zonas francas unipersonales. Entonces, mire, ni se resuelve el problema inmediato de recaudación fiscal, ni se resuelve el problema de generación de empleo,
ni se resuelve el problema de la juventud y se crea un boquerón enorme, no solamente en términos del déficit fiscal, sino algo que es más grave, que es el déficit de balanza de pagos. Recordemos que estamos en dolarización, es decir, que eso funciona con dólares, y cuando estamos en dolarización, a diferencia de cuando teníamos moneda nacional, ¿no es cierto? Y cuando teníamos moneda nacional se iban los dólares y circulaba el sucre, ¿no es cierto?, como giro de negocios de la gente. Ahora se van los dólares físicamente, ¿no es cierto?, y se estrangula la economía por un problema de liquidez. Y obviamente, ¿no es cierto?, los sectores más vulnerables y son las pequeñas, las medianas empresas, sobre todo en el campo, sobre todo en las provincias, en los barrios que no son los más pudientes, son las primeras en sentir esa escasez de dólares. Entonces ahí hacen su agosto los chulqueros, los de cuello y corbata y los otros. Así es que mire, es muy grave lo que está pasando e insisto, ¿qué empresario honesto? ¿Qué empresario honesto va a querer una zona franca para violar los derechos de los trabajadores, para no pagar impuestos, para que no se registren sus transacciones? Inclusive usted puede poner una zona franca unipersonal y su vecino puede poner una zona franca unipersonal, y las transacciones que se hacen entre las zonas francas no quedan registradas para el control de las autoridades ni para el pago de impuestos internos. Imagínese lo que esto significaría en manos de los albaneses. Entonces, no, pero es que el unipersonal es para la gente común y corriente. Acuérdese en la anterior crisis financiera, cómo utilizaban el nombre de la empleada de uno de los funcionarios del banco, de una señora jubilada, personas que ni tenían idea de lo que les estaban haciendo firmar, y terminaban como propietarios de las offshore, pues. La utilización de los testaferros para este tipo de cosas. Y de nuevo, le hago, por favor, que pongan la mano en el corazón lo que significó que en un solo día se hayan aprobado 8 empresas de los amigos del difunto señor Cherres, con todo el tráfico de influencias de funcionarios que estuvieron primero en el Ban Ecuador, que estuvieron en la Superintendencia de Compañías. Entonces, permítame que complete el pedido a la Asamblea. Tiene que pedirse un informe técnico de cada una de los servicios de inteligencia de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas. Tiene que pedirse un informe técnico a la Superintendencia de Bancos, a la Superintendencia de Compañías, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la UAFE, y al Banco Central, de que esto no está vulnerando la situación de seguridad del país, de seguridad ciudadana, de seguridad económica y de seguridad macroeconómica, porque esto abre un hueco, abre una vulnerabilidad adicional a la fuga, debido a la fuga de capitales, tanto al tema del déficit fiscal, va a aumentar el déficit fiscal, va a reducir las reservas internacionales y va a aumentar el hueco que ya es enorme y con una dinámica perniciosa de la balanza de pagos, sabiendo que esto pone en riesgo la dolarización. Economista, hay interrogantes en esto, pero por ejemplo otro tema que llama mucho la atención es el reintegro del IVA a los sectores inmobiliarios. Y hay quienes dicen que esto no va a beneficiar en gran parte a nadie, ni va a crear más empleo, que más bien lo único que van a ser beneficiados son las grandes empresas, y por ahí se dice pues que esto es beneficio para el grupo Novis, que tiene pues el emporio de las inmobiliarias y de sus amigos. De nuevo es el artículo 232 de la Constitución. Cualquier servidor público, y eso incluye al presidente de la República, tiene que abstenerse en todas las materias que le conciernan, en lo que significa sus negocios privados y de su familia. Y lo que usted dice es obvio. La corporación Novis es uno de los emporios más importantes en la cuestión de los bienes raíces, pero no es solamente eso, es la familia Noboa, el clan Noboa y sus amigos. En la cuestión de las condonaciones, esto de las remisiones, ¿no es cierto? Son 2.100 millones de dólares de cobros en firme que ya tienen que hacerse ahorita, que tendrían que hacerse de manera inmediata. Con eso se estaría reduciendo el déficit, ¿no es cierto?, para los gobiernos seccionales, se estaría reduciendo las necesidades de los hospitales públicos, de las escuelas, de los colegios, estarían reparando las hidroeléctricas, por ejemplo, lo de Toachi y Pilatón para evitar los apagones. Pero no se lo hace. Lo mismo está sucediendo con la cuestión de lo del IVA. Mire, acuérdese cuando se bajó el IVA del 14 al 12%. Dijeron que eso iba a beneficiar al consumidor. Comieron el cuento de eso. Y esos 2 puntos en realidad se convirtieron en 2 puntos que fueron al bolsillo de los intermediarios, de los comerciantes. Nunca las empresas entregaron ese 2% al consumidor.
Lo mismo va a pasar con esto. Entonces, mire, el problema es ese. De nuevo, estamos en una coyuntura histórica de mucha trascendencia. Estamos al filo del precipicio. Hay un nivel enorme de irreversibilidad, pero todavía hay la posibilidad de poner el freno y dar marcha atrás para recuperar la nación. Y lo que el presidente Noboa, no sé si él conoce lo que está presentando, porque es claro que esto le han dado haciendo, ¿no es cierto? Dicen por ahí que ha sido la ministra de la Producción, puesta además por Roldán, o sea, por el grupo de María Paula Romo, la que preparó la ley en la época de Lazo, la ley que fue rechazada, la ley que fue interpuesta por la propia Corte Constitucional, con el mismo contenido. Aquí le han hecho un refrito con una manito de gato, pero es lo mismo. Y que ahora también vuelven a presentar la ley. Y en el fondo, ¿no es cierto?, lo que están dando es caramelitos para la familia Noboa y sus amigos. ¿Cómo pueden, ¿no es cierto?, derrochar el capital político que les ha dado el pueblo ecuatoriano? ¿Cómo pueden desperdiciar una oportunidad histórica para retroceder en la maldad, en la iniquidad, en este pantano de iniquidad en lo que nos ha metido el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo? Y plantea una situación para beneficiarse personalmente de una manera tan descarada. E insisto, nada de esto se está discutiendo en términos del problema de la seguridad nacional y de la seguridad global. Nada de esto se está discutiendo en términos de la vulnerabilidad estructural. Está significando para las finanzas públicas y para el balance externo del país. Por tanto, economista, para la sobrevivencia de la dolarización. Entonces, lo que me da a entender usted es que ni siquiera el presidente Daniel Noboa ha leído este proyecto de ley. No conozco, no puedo ponerme en los zapatos, pero me parece, me da la impresión, y sobre todo por lo que acaba de decir ahorita en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que el presidente está siendo amenazado, que varios funcionarios del gobierno, lo ha dicho también la ministra de Gobierno Palencia, están siendo sujetos a amenazas personales, con su familia, todo tipo de presiones. Recuerde, el tema de la mafia es plata o plomo. En esas condiciones, lo único que corresponde, ¿no es cierto? Y ahí me parece que es muy importante, permítame que señale los comentarios que está haciendo Francisco Herrera Arauz, ¿no? Nuevamente me permito utilizar estas ondas para lanzar esa invitación, amiga. Ahorita que acaban de entrevistarlo a Javier Lazo, que estuvo magnífico, me parece también muy importante que la ciudadanía siga. ¿Por qué no lo invitan directamente a Francisco Herrera, que está haciendo comentarios muy atinados respecto a esto que no se ve en la superficie, pero que en el fondo, ¿no es cierto?, se ve claramente? Una cosa era el bloque monolítico Moreno-Lazo, con todos sus comensales, tanto de izquierda como derecha, que ya se repartían el país. Y estamos listitos para repartir el país con las privatizaciones, pero también con entregar el territorio nacional al narco. Y otra cosa parece ser que es Noboa. A pesar del ministro Manzano, parecería que Noboa es otra cosa, entre otros elementos, porque el emporio Noboa a nivel internacional está en una situación muy complicada, así como está toda la producción camaronera, la producción de flores, la producción de brócoli, por las sanciones internacionales. Entonces, no el pueblo, no los trabajadores, no el socialismo, no la fraternidad, no la solidaridad, son intereses objetivos de la oligarquía ecuatoriana que le exigen hacer un frente común para enfrentar los designios del imperio y este sometimiento oligárquico que venían planteando Moreno y Lazo en la política internacional. Es un problema de negocios elementales. Se está poniendo en riesgo las exportaciones privadas más importantes del país por las sanciones a Rusia y probablemente por las que vienen inmediatamente con respecto a China. Entonces, en esa negociación puede ser, ¿no es cierto?, que un camino sea entregar todo con tal que den una tajada a mis empresas. Lo que se está viendo en la ley que se envía al Congreso es que se está optando por el tema de mi y mis empresas. Come solito. Pero hay la otra alternativa, ¿no es cierto?, que insisto, es ponerse firme sobre la base del apoyo popular con un gran encuentro nacional, con un gran acuerdo nacional para enfrentar al narco, para enfrentar esas imposiciones oligárquicas e imperiales y plantear un plan de desarrollo del país. Entonces, mire, en esta disyuntiva, me parece que el presidente Noboa, ¿no es cierto?, está con una de cal y una de arena. Por un lado, intenta decir, bueno, tenemos que superar la polarización, tenemos que reconciliarnos del país, el país tiene que reconciliarse para enfrentar los grandes desafíos. Y por otro lado, está haciendo esto de la ley.
Entonces, yo sí creo que hay una situación en la que, por un lado, tenemos un grupo del gobierno que está queriendo hacer bien las cosas. Yo no coincido con todo lo que digan, pero es claro que hay un intento, ¿no es cierto?, de convocar al país para replantearnos el camino, para replantearnos el camino a futuro. Y por otro lado, hay el otro sector muy cercano al presidente, pero que yo creo que el presidente no se está dando cuenta de que esto significa que está cediendo a las presiones precisamente de quienes los están chantajeando, de quienes los están amenazando, y que lo que plantean es regresar a la agenda de privatizaciones, de desnacionalización de Moreno y de Lazo. Es que aquí hay cosas que no se logran comprender. El mensaje del presidente Noboa siempre fue no volver a políticas del pasado, y estas son políticas del pasado. Primero. Segundo, se habló de líneas rojas. Entonces usted decía que hay que tomar en cuenta la posición de la Asamblea. Vamos a ver cuál va a ser esa posición, porque esas líneas rojas precisamente hablan del pasado, economista. Así es. Y yo le insisto, mire, este es un avance más, ¿no es cierto?, de lo que le fue la mal llamada Ley de Fomento Productivo de agosto del 2018, la mal llamada Ley de Defensa de la Dolarización, la mal llamada Ley de Apoyo Humanitario, la mal llamada Ley de Creación de Oportunidades, ¿no es cierto?, que en todo este periodo lo que fueron es profundizando un modelo desnacionalizador, un modelo de guerra de clases, de la oligarquía en contra del pueblo ecuatoriano, de una guerra de clases de los ricos, de los multimillonarios en contra del ciudadano común, a través de estos mecanismos de desregulación financiera, de privilegios fiscales, de privilegios tributarios y de total destrucción de los derechos de los trabajadores, de total destrucción de los derechos de la ciudadanía. Y yo le insisto, mire, por favor, que me digan qué empresario honesto necesita poner una zona franca unipersonal para violar el Código de Trabajo, para no pagar impuestos y para no declarar nada. Mire, esto se agrava por una situación que es inmediata. Es decir, a ver, yo le insisto, se acaba de permitir inversión extranjera en las empresas de seguridad privada. Y si esa inversión extranjera incluye a los albaneses o a otras mafias, a los mexicanos o a los colombianos, pues. ¿Se imagina lo que esto significa para el país? Significa para el ciudadano común y corriente, para la seguridad cotidiana de la gente. Y si además de ellos, estas empresas están localizadas en zonas francas, entonces no solamente es la vulnerabilidad enorme que se abre en el campo de los derechos de la gente, no solamente es la vulnerabilidad enorme que se abre en el campo de la sostenibilidad fiscal, financiera, no solamente que es una vulnerabilidad enorme que se abre en el campo de la balanza de pagos y del boquerón que tenemos en balanza de pagos, que es una hemorragia continua de fuga de capitales y de dólares, que estrangulan la circulación interna, que estrangulan la liquidez interna para beneplácito de los churqueros locales. No solamente es eso, sino que también es un problema de seguridad ciudadana, de seguridad nacional. ¿Qué pasa si se pone una zona franca al lado del puerto? Vea lo que está pasando en Pozorca. Acaban de encontrar, la prensa nacional no ha dicho nada, acaba de encontrarse un nuevo embarque en un containers de banano, ¿no es cierto?, de coca, en Hungría. Se encontró otro en Turquía que tampoco se dijo nada, aparte del que se encontró en la cuestión de España. Mire, en el 2021 hay un reporte de Naciones Unidas que salió este año reciencito, que habla de las estadísticas del 2021 y planteaba que el 20% de las capturas en Europa venían de puertos ecuatorianos. En la última ronda que hicieron los propios candidatos, trascendió que ahora en el 2023 ya es del 65%, del 21 al 65%. En 2 años. Entonces, tiene que aclararse, ¿no es cierto?, qué es lo que se está pretendiendo al abrir este tema de reducir los controles ahí donde se necesita aumentar los controles. ¿Por qué se reducen los ingresos del Estado ahí donde se necesitan más ingresos del Estado para pagar a los médicos, a los profesores, a la policía, al ejército? ¿Por qué se regala más plata a las grandes empresas cuando las grandes empresas están fugando capitales? ¿Qué sentido tiene lo que se está haciendo? Por eso yo digo, esto tiene que ver con una serie de presiones que eventualmente pueden poner en peligro inclusive la vida de los miembros del gobierno y sus familias. El país tiene que estar alerta de lo que está pasando porque estamos, insisto, en una coyuntura muy trascendente en la que todavía podemos dar retro
y recuperar la nación, relanzar la economía sobre la base de un fortalecimiento de los cimientos de la convivencia nacional. Pero si no se hace eso, como usted dice, si se continúa con la agenda del pasado, la agenda de Moreno y de Lazo, vamos al precipicio. Estamos viviendo entonces un fenómeno de gentrificación donde los poderes de las clases altas... No, Gustavo, perdón que le interrumpa, no es gentrificación, es lumpenización. Okay. Esto es un proceso de descomposición moral y económica de las élites ecuatorianas. De acuerdo. Un fenómeno, Jaime, que de alguna manera nos va a traer grandes inconvenientes, porque de no aprobarse esta ley será seguramente, Jaime y economista, la gran excusa para el gobierno de Daniel Noboa de culpar nuevamente a la Asamblea, de que no le han permitido gobernar. Ya hay globos de ensayo, pues si nos ponemos a analizar todo lo que está diciendo la prensa y la parafernalia que empiezan a lanzar, ¿no? Ayer con las declaraciones del señor embajador de los Estados Unidos, que se mete en la política interna de nuestro país y que lamentablemente el gobierno parece ser que prefiere quedarse callado. Me recuerda a Guillermo Lazo, que también pasó lo mismo, acusó de narcogenerales a un montón de personas que estaban dentro de la policía y gente que salió de la policía y que ahora le pide explicación y ni siquiera hay una respuesta contundente de parte del gobierno que estaba en ese entonces y del embajador. Bueno, tantas cosas que hay, ¿no? Que no sabemos qué va a pasar con el país. Vemos a un gobierno... Pero si me permite, Jaime, el problema de la nueva intervención del embajador es una cuestión muy grave que el propio gobierno de los Estados Unidos tiene que tomar cartas en el asunto, porque se evidenció con las filtraciones de Boscan que en las declaraciones de los narcogenerales y en toda esa situación, el embajador Fitzpatrick estaba tomando abiertamente partido con una de las facciones en pugna dentro de la Policía Nacional y de manera específica con aquella facción involucrada en el tráfico de influencia de los amigos del difunto señor Cherres. Es gravísimo. Es gravísimo. Vea, por favor, la intervención de los Estados Unidos en el tema de las drogas está plagada de cosas verdaderamente apetosas, como el escándalo Irán-Contras, como la participación, ¿no es cierto?, en el operativo Rápidos y Furiosos, en el que entregó no solamente armas, no solamente un armamento tremendamente sofisticado, sino muchísima plata y equipamiento de inteligencia, de seguridad a las mafias mexicanas, sobre todo a Jalisco Nueva Generación, que es el que está vinculado con el tema de los albaneses. ¿Cómo es que la embajada americana sigue haciendo estas cosas? ¿Cómo es que se atreve, ¿no es cierto?, a promocionar al general retirado Patricio Carrillo para que sea ministro del Interior? Y después tienen que votarlo inmediatamente con el presidente y el general retirado, apoyado por la embajada, con el rabo entre las piernas, porque las presiones de los altos mandos de la policía, ¿no es cierto?, les obligaban a que se callen respecto a las declaraciones iniciales en torno al terrible caso de la doctora Ana Belén Bernal. Mire, la cosa es muy turbia, muy turbia. Y todo esto de aquí se da en un escenario internacional tremendamente complejo, en el que se ve que la relación entre la red financiera especulativa angloamericana en su relación con las guaridas fiscales es uno de los elementos centrales para la reproducción de estas mafias internacionales, ¿no? Economista, yo creo que tenemos más de lo mismo, ¿no? De lo que veíamos hasta hace poco en el gobierno anterior, y ver todo lo que está saliendo ahora y todo el blindaje mediático que intentan hacer a todo lo que está saliendo con el gobierno, que recién tiene pocos días, demuestra que vamos a tener un gobierno que terminará echándole la culpa a otros. Sí, cualquier cosa, la culpa es del otro. Ellos no son responsables de su administración, sino de otros. Así pasó Moreno, pasó Lazo, y tal vez va a pasar lo mismo con este. Yo creo que es fundamental, mire, el tema de que se haga un gran acuerdo nacional con los correístas, los socialcristianos, Pachacutic, ¿no es cierto?, respecto a quién beneficia. A ver, ¿a quién beneficia, ¿no es cierto?, ¿por qué se mantiene
la disposición de Lazo de eliminar la tipificación como delito penal de todas las transgresiones que se hacen en comercio exterior? ¿A quién beneficia? ¿Qué relación tiene eso con todas estas filtraciones en los puertos ecuatorianos? La cuestión de la subfacturación, la sobrefacturación en las exportaciones, en las importaciones. Perfectamente sabía el banquero Lazo lo que eso significaba en términos de delitos internacionales, en términos de la vulneración de la balanza de pagos, de la reserva internacional del país, pero también sabía perfectamente lo que eso significaba en tanto abría las puertas para el envío de containers de las flores ecuatorianas, del banano ecuatoriano, del camarón ecuatoriano con cocaína, dañando el buen nombre del país. ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que en Europa empiecen a ponerse cortapisas, empiecen a ponerse restricciones a las exportaciones ecuatorianas? Porque es un riesgo. El nombre, la marca país, que ha tomado décadas construir, por ejemplo, al abuelo del propio presidente de la República, se está desmoronando porque se empieza a convertir Ecuador en sinónimo de tráfico de cocaína, pues. ¿Por qué no se elimina esa disposición? ¿Por qué no se elimina la disposición de Lazo, ¿no es cierto? ¿Y a quién benefició la disposición de Lazo de eliminar a Albania de la lista de las guaridas fiscales? ¿Por qué no se lo vuelve a poner? A eso y a Delaware y a Dakota del Sur y a todas las guaridas fiscales que están poniendo en riesgo la dolarización en el Ecuador. Entonces, mire, yo sí creo que hay una cantidad de iniciativas que se pueden discutir políticamente en este gran acuerdo nacional, con todas las fuerzas de izquierda y derecha, ¿no es cierto?, que podrían pasar. A ver, en lo inmediato se necesitan recursos fiscales. Entonces, que se eleve el impuesto a la salida de divisas, que se ponga una lista de excepciones de aquellas prioridades que se dejen en el statu quo, pero en las demás que aumenta el 7%. ¿Cuál es el problema? Economista, ¿cuánto recauda el ISD? ¿Perdón? ¿Cuánto recauda el ISD cuando tenía el 5%? Ahora ya le han bajado creo que al 2 o al 3. Verá, las estadísticas fiscales son muy opacas, pero el propio ministro Arosemena declaró que se había sacrificado 960 millones de dólares por las reducciones que hizo Lazo al ISD. Yo que tengo cálculos de que si se aumenta al 7%, ¿no es cierto?, con excepciones, se podrían recaudar este año 3.000 millones de dólares. 3.000 millones. Si adicionalmente 3.000 millones de dólares. ¿Y a quién le puede afectar ese 5 o 7%? ¿A los importadores? ¿A qué porcentaje? A los importadores que han estado haciendo su agosto. Mire, que dicen, es que eso va a repercutir en el consumidor, es mentira. Verá. Y han bajado los costos de esos importadores que traen acá mercadería a nuestro país. Exactamente. Y no solamente por el tema del ISD. Verá, en términos de las fluctuaciones del dólar, que no manejamos nosotros el tipo de cambio, con respecto a otros países, ¿no es cierto?, el Ecuador ha tenido periodos enormes, ¿no es cierto?, en los que el resto de monedas se han devaluado, con lo cual los productos que vienen de China, los productos que vienen de Argentina, los productos que vienen de otros países con los que han habido esas devaluaciones, debieron haberse abaratados. Yo pregunto a las amigas, a los amigos que nos están viendo, ¿ustedes han sentido que se han abaratado los productos importados? No, toda esa diferencia, que en lugar de que cobre el impuesto el gobierno, lo han cobrado los importadores, los cuellos de botella de los grandes importadores. Entonces, mire, es un cuento de que, es que esto es de que iba a golpear al bolsillo del consumidor. Mentira, mentira. Esto es cierto cuando hay libre competencia. En el Ecuador existen oligopolios, Jaime. Perdón, economista, es como cuando quitaron el impuesto a los consumos especiales. Sí. O cuando fue lo del IVA. Yo le insisto en el ejemplo de lo del IVA que estábamos conversando con Gustavo, que ahora quieren decir la reducción del impuesto del IVA a los amigos de la empresa Novis y los constructores, ¿no es cierto?, va a beneficiar al consumidor. Mentira. Bajaron del 14 al 12% y usted puede ver el índice de precios al consumidor, no baja en el 2%, en nada. Es mentira, o sea, simplemente es mentira. Entonces tiene que hacerse una evaluación técnica, que dejen de engañar a la gente, y sobre todo una cantidad de gurús de la economía se pasan engañando a la gente, se pasan abusando de la fe de la gente, ¿no es cierto? Que se haga una evaluación técnica de cuál fue el beneficio de todo el sacrificio fiscal de las zonas francas en los proyectos anteriores. ¿Cuál fue el beneficio para el país de todas las remisiones anteriores? ¿Cuál fue el beneficio de todas estas bajas del IVA, del ICE y de todas estas cuestiones para el consumidor en términos de empleo? Entonces, hablemos de cosas bien concretas, y con esto, permítame, solo cierro la cuestión. Dejémonos de cuestiones en negativo y pongámonos en positivo. Primero, que se suba el impuesto a la salida de divisas con una recaudación de 3.000 millones de dólares. Segundo, ¿no es cierto?, que se revise inmediatamente el acuerdo regalón que se hizo con las telefónicas,
con el monopolio de las telefónicas, del duopolio de las telefónicas, y ahí se puede encontrar un acuerdo al mínimo de 1.500 millones de dólares. Son 4.500 millones de dólares. Recuerde que ahí se estaba incluyendo la ministra, la señora, no me acuerdo el primer apellido, pero es Isaías, ¿no? De la sobrina de los señores Isaías, que decía que les ha regalado 230 millones de dólares del impuesto por cuota de mercado a las grandes empresas. Entonces, ¿por qué, pues? Si es plata a los ecuatorianos. Que se ponga un impuesto, por favor, es fundamental. A los propios banqueros. ¿Cómo es posible que el señor Lasso en su patrimonio personal tenga un aumento de 21 millones de dólares? ¿Cómo es posible que el Banco de Guayaquil haya triplicado sus ganancias? ¿Cómo es posible que el promedio de las ganancias de los bancos, que hace 10 años era un promedio de 360 millones, durante el gobierno de Moreno fueron 590 millones de dólares, y que el año 2023, mientras el resto del país no le alcanza para llegar al mes, haya aumentado a 1.000 millones de dólares? Que se ponga también un impuesto a la cuota de mercado, porque Banco de Guayaquil y Banco del Pichincha controlan lo fundamental del sistema financiero del país. Entonces, mire, hay una cantidad de soluciones que se pueden tomar en lo inmediato y que pueden estar directamente vinculadas, insisto, a la vena, a la generación de empleo. Que se ponga una exención tributaria a la generación de nuevos puestos de trabajo en términos de empleo decente, cumpliendo con el Código del Trabajo, afiliando al IES y generando estabilidad. Entonces, dejémonos de utilizar a los trabajadores como pretexto, como coartada, como alcahuetería, ¿no es cierto?, para beneficiar a los mismos de siempre. Justamente este gobierno nombra a alguien representante de los sectores productivos para que vaya al Seguro Social, pues imagínese. Bueno, y mire, de nuevo ahí está el problema. Acuérdese todo el tema, ¿no?, de los gurús de la economía que decían, es un sacrilegio, es una barbaridad, es demagogia, es populismo, es comunismo, es corrupción, es narcotráfico, plantear que se utilicen los recursos de la Reserva Internacional, es un robo, es una violación, es un latrocinio. Y resulta ser que a principios de año estaban más de 9.000 millones y bajaron más de 3.000 millones de dólares y no se cayó la dolarización. Y el propio gobierno, el propio ministro Arosemena, que era el primero en levantar las banderas del Opus Dei y de la libertad y de la democracia, de la civilización occidental y cristiana, en torno a eso, el primero en pedir, ¿no es cierto?, que se utilicen los recursos de la Reserva a través del Banco del BIES para comprar bonos del Estado. Entonces resulta ser que no ha sido pecado cuando se trata de beneficiar a sus amigos. No era pecado, ¿no es cierto?, cuando el directorio del BIES decía que se dispongan 1.500 millones de dólares de los recursos de los afiliados para comprar la cartera de los bancos. No, pues mire, yo creo que la cuestión es muy grave, muy grave. El país tiene que movilizarse, tiene que pronunciarse las escuelas de economía, las escuelas, la universidad ecuatoriana tiene que pronunciarse, los colegios de economistas, los colegios profesionales, los colegios de abogados. Esto viola, pero lo más elemental en cada una de las disciplinas. Como cuando era pecado en la época de Correa el uso de la moneda virtual, si no me equivoco. ¿Se acuerda que mire, todos estaban en contra? Lo está utilizando China, pero también lo está utilizando Noruega. Lo está utilizando Suecia, pero también lo está utilizando Nigeria. Pero se lo dio a los bancos. Pero acuérdese, Jaime, que hasta amigos míos, ministros del gobierno de Correa, economistas progresistas y heterodoxos también se pusieron del lado de los banqueros, ¿no?, diciendo que eso era un peligro. Ahora todo el mundo va a utilizar. Ya está el euro digital, ya está por salir también el dólar digital. Es que mire, las mentiras se caen por su propio peso, lastimosamente la memoria es frágil, ¿no es cierto? Y es la verdadera mediocridad de muchos académicos y de muchos profesionales que tienen, pero la piel bien gruesa, ¿no es cierto?, bien caraduras para seguir con sus mentiras, se enconchan en sus mentiras y siguen repitiendo los refritos de discursos que han sido totalmente derrotados por la evidencia. Economista, permítame trasladarle una inquietud que me llama la atención del chat de nuestros seguidores. Dice José Garcés, qué tristeza con los jubilados como yo. Con las zonas francas, el IES quebrará.
Mire, entre otras cosas, ¿no es cierto?, en el gobierno de Correa, y a mí me cupo el honor, ¿no es cierto?, de participar en la entrega de recursos más importante que una cantidad de economistas se olvidan, en toda la historia del IES, desde 1927 hasta el año 2008, nunca se entregó una cantidad de recursos tan importante como se dio al principio del gobierno de Correa. Con esos recursos no solamente que se resolvió buena parte de la deuda externa porque se compró en el mercado secundario a 30 centavos por cada dólar de los bonos global, sino que adicionalmente el IES recibió esa plata, presentó los bonos que había comprado a 30 centavos por dólar y el Ministerio de Finanzas les pagó al 100%. Con esa plata se logró más que duplicar el número de afiliados. De alrededor de 1,5 millones de afiliados se llegó a cerca de 3,700,000. Y luego se ha ido bajando porque simplemente las empresas quebraron, porque mandaron sacando a los trabajadores y la gente ya no pudo seguir cotizando. La solución para el seguro social es aumentar el número de contribuyentes con un buen servicio, un servicio de dignidad, un servicio que plantee verdaderamente un atractivo tanto para trabajadores asalariados como para autoempleados, para empresas familiares, que permita realmente resolver los problemas fundamentales del país, universalizando los derechos y que al mismo tiempo garantice la sustentabilidad financiera del IES. Pero no puede ser que se utilicen los recursos del IES para comprar la banca, la cartera de los bancos, pues. Una cartera de los bancos que ahora está sometida a la ley de defensa, perdón, a la ley de creando oportunidades, perdón, de defensa de la dolarización, estoy olvidando. Esto es al final del gobierno de Moreno, que plantea retornar a uno de los elementos cruciales para la crisis bancaria de finales de los 90, que son los créditos vinculados. Esto dicho no por el rojo del Pedro Páez, dicho por el Fondo Monetario Internacional, dicho por el Banco Mundial, el BID, los consultores de la CAF, una cantidad de economistas neoliberales que dijeron, se nos chispoteó. Y ahora se regresa. En ese entonces era con propietarios de hasta el 6% del banco, era con propietarios hasta del 25% del banco. Entonces, por ejemplo, el Banco de Guayaquil, creo que este ejemplo ya lo dimos, con los recursos de los depositantes del banco, le presta al gran padrino. El gran padrino hace una empresa como esta de las 8 que estábamos mencionando, con los amigos del señor Cherres, ¿no es cierto? Y esa plata termina en Albania. Váyase usted a cobrarle. Pero el Banco de Guayaquil, para no hacerse ese problema, hipotéticamente le puede vender al BIES. Y entonces el que tiene que ir a cobrar es el BIES. Le va a cobrar a los albaneses. O le puede prestar al señor Lukele Caro, que está con la plata en Andorra. ¿Quién va a ir a cobrar en Andorra? Al BIES. El BIES va a ir a cobrar esa plata. Entonces, obvio que va a tumbarse el asunto. Y es el mismo problema. Mire, en la Ley de Fomento Productivo de agosto del 2018, además de regalarles los 4.600 millones de dólares del SRI, les perdonaron 2.600 millones de dólares que tenían la patronal en sus aportes de Ali. Que se haga una auditoría de qué pasó con esa plata, porque se han desplomado las recaudaciones de la patronal, incluyendo no solamente los aportes, las contribuciones patronales, sino las retenciones de los propios trabajadores. Entonces, es obvio que con todas estas, entre comillas, equivocaciones, como las del ministro de Energía, ¿no es cierto?, que equivocarse es humano. Entonces, lo que están llevando es una agenda explícita para llevarle al IES a la quiebra y permitir, ¿no es cierto?, que esa agenda privatizadora, con cualquier eufemismo o cualquier retorcida manipulación o maniobra, termine en manos de la banca ecuatoriana. Más fuga de capitales, más vulnerabilidad al sistema financiero, más problema para los ecuatorianos y despojo de los derechos a los afiliados. Economista, queremos agradecerle por su tiempo para conversar con Ecuador en directo. Muchas gracias también, un gran abrazo y que el país esté alerta frente a lo que está pasando. Yo creo que todavía estamos a tiempo de recuperar el espíritu, de superar la polarización, de un gran acuerdo nacional para relanzar el país y para defender la patria frente a la penetración de las mafias internacionales. Gracias al economista Pedro Páez, experto económico, conversando con los especialistas de Ecuador en directo.